Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con más de 130 días de cierre económico, médicos, economistas y políticos coinciden en la necesidad de reabrir la economía, pues el COVID-19 pasó la etapa de expansión, a la que su combate efectivo es identificar focos de contagio, controles epidemiológicos y que cada quien asuma su responsabilidad individual y colectiva de cuidarse. El reto es enorme y significativo, pero necesario aún, con avisos que vienen de Estados Unidos, Europa y en donde España, en especial la región de Cataluña, Francia, Alemania e Inglaterra, que recién reabrieron sus economías, están dando marcha atrás ante la multiplicidad de casos positivos recientes. Pero Honduras no puede subsidiar el empleo y proveer alimentos a los afectados económicos por el COVID-19 como lo hace Europa. Los daños económicos y sociales ya son catastróficos para el país. Honduras carga problemas estructurales que la ubican entre las naciones más desiguales del mundo, con cerca del 70% de la población en la línea de pobreza y 1 de cada 5 habitantes sobreviviendo con menos de $1 al día, con lo que las opciones son escasas. En una alocución virtual con ediles y autoridades municipales de salud del país, el titular del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, afirmó que creo que se debe de dar la reapertura de la economía. Queremos volver a los empleos con la reapertura inteligente y ordenada, pero todos con mascarilla y con las medidas de bioseguridad, enfatizó el gobernante. En más de 130 días en aislamiento, las empresas han hecho su mejor esfuerzo por no despedir a más de 600,000 trabajadores. Pero no se puede seguir viviendo así, habrá que adaptarse a la nueva vida producto de la pandemia, según exprimió una exministra de Salud. Falta medio año para contar con una vacuna contra el COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Aprendamos a vivir con la enfermedad aplicando las medidas de bioseguridad o nos quedamos solo lamentando?, apuntó la doctora Roxana Araujo, ex titular de Salud Pública. Lo más importante es que la gente entienda que la reapertura inteligente de la economía depende mucho de la autorresponsabilidad del ciudadano, según Carlos Umaña, jefe de médicos del Seguro Social en San Pedro Sula. El gobierno no es capaz de poner un policía en cada casa. Puede hacer mecanismos de control, pero necesitamos que la población respete las reglas de circular conforme al dígito de la tarjeta de identidad. De lo contrario, la epidemia va a continuar. El economista Claudio Salgado destacó que la población ya no puede continuar con el ocio obligatorio por más tiempo. Se deben tomar todas las medidas necesarias para evitar que el contagio del COVID-19 sea tan fuerte como pronostican algunos médicos. Se debe ser creativo para el caso, que cada grupo trabaje en horarios diferentes para evitar la aglomeración en las actividades, así como ocurre en la Feria del Agricultor y el Artesano, donde los productores trabajan alternamente, concluyó. Al filo de las 4 p.m. del domingo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, registró oficialmente 38.438 contagios, 1.098 fallecidos, 4.713 recuperados y 93.786 pruebas practicadas. A nivel global, el COVID-19 superó 16 millones de contagios, cerca de 645,000 fallecidos, con los Estados Unidos, que continúa como el país más afectado, con 4.2 millones de casos y 646,460 muertos, tras la reapertura de las últimas semanas, lo que provocó críticas al manejo de la pandemia. Contexto al que aplica el pensamiento del físico y matemático alemán Albert Einstein, que ante la crisis no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a las personas y países, porque la crisis trae progresos. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Hoy es lunes 27 de julio del 2020. Voy a colocar la cantidad de infectados registrados por el gobierno y la cantidad de muertos. Estamos hablando de un total de fallecidos de 1.116. Hay 33.238 muertos. Y totales ya 39.276 infectados. Repito, casos activos 33.238 de infectados. Total de infectados 39.276.
Total recuperados 4.922 y ya suman 1.116 los fallecidos. Pero nosotros somos un país con un sistema débil por décadas hospitalario. Gran error de los gobiernos, nunca pensaron en fortalecerlo. Pero también la gente necesita ir a trabajar. Se han perdido cualquier cantidad de empleos, se han suspendido cualquier cantidad de empleados, hay muchas suspensiones, gente que lo suspendieron los primeros 4 meses, lo vuelven a suspender los siguientes 4 meses, son 8 meses sin salario. Un país como nosotros no aguanta. Ha cerrado muchísimas microempresas, pequeña, micro, mediana empresa, y las grandes empresas han sido golpeadas fuertemente. Por eso hoy tengo a 2 distinguidos representantes de la empresa privada para que hablemos con sinceridad, porque todavía el jueves y todo el viernes se hablaba de que hoy era la reapertura fase 1. Todos tenemos que aprender a cuidarnos. Es una enfermedad que mata, que no hay vacuna en el mundo todavía. De hecho, esta enfermedad tiene tambaleando a Trump, el presidente de los Estados Unidos, de poder repetir como presidente. Entonces, ¿se imaginan si esas cosas ocurren en Estados Unidos? Hay miles de muertos en el país más poderoso de la Tierra. Pues quiero saber la visión, porque todavía el jueves yo participé en una reunión donde se discutía si se reaperturaba o no se reaperturaba. Hoy poneme un tuit que leyó Fernando Arteaga, que la mesa me lo envió ayer ya a altas horas de la noche, sobre la conferencia de prensa que van a brindar hoy, Eddie. Eso va a ser al mediodía. El ministro de la presidencia, Eval Díaz, está al frente de la movilización de esto. Dice: comunicado, mesa multisectorial para la apertura ordenada, gradual y progresiva de sectores económicos y sociales, instalada bajo el marco de la situación de crisis provocada por la pandemia COVID-19. Primero, el día de hoy, los sectores representados en la mesa multisectorial hemos celebrado una reunión virtual donde se acordó recomendar al gobierno de la República avanzar a la fase 1 en todo el país. Este comunicado me lo enviaron pasado las 12 de la noche y a esa hora a mis compañeros Fernando Arteaga y a Eddie se los envié para que ya lo pasamos en primera hora, pero por su importancia y la importancia de la comparecencia de los 2 invitados lo estoy repitiendo. Repito, el día de hoy, los sectores representados en la mesa multisectorial hemos celebrado una reunión virtual donde se acordó recomendar al gobierno de la República avanzar a la fase 1 en todo el país. Hacemos un fuerte llamado a la población en general y solicitamos que para evitar mayores contagios se sigan todas las recomendaciones que SINAGER indica, como ser distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarillas, lavado frecuente de manos, uso de gel con base de alcohol. Conscientes de que la responsabilidad, oigan bien, es de cada uno de nosotros y eso es cierto. 3. La mesa multisectorial está brindando una comparecencia de prensa el día lunes, hoy, a las 12 del mediodía para brindar más detalles. Mantenémoslo ahí un momento. El problema aquí, y es cierto, es aparte. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. El problema es que aquí en muchísimos barrios y colonias, especialmente Tegucigalpa y San Pedro Sula, que son los focos de contaminación más grandes, la gente no hace caso, juegan potra en el campo, están tertuleando unos con otros enfrente. El otro día yo le decía al gerente de una empresa, amigo mío, que cuando yo llego a la oficina, en el tonneau de un carro 5 están comiendo sin mascarilla. Y yo tengo la experiencia que mis compañeros que ahí están en el estudio, les decía, por favor, mantengan la distancia y solo coman 3 en el comedor y vayan turnándose. Porque es cierto, nos tenemos que cuidar personalmente. Voy a saludar
a don Jesús Canaguati. Él es uno de los más importantes empresarios del país y representante de la maquila. Y me gusta que dice las cosas siempre de frente. Don Jesús, bienvenido. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días y buenos días a Rafael, a todos ahí en Canal 11 y a todo el pueblo hondureño que nos está escuchando esta mañana. Esperemos que hoy podamos dar información que sea un poco alentadora en medio de tanta tristeza que nos ha traído esta pandemia. Bienvenido, don Jesús, gracias. Don Rafael Medina es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. La semana pasada tuve a Pedro Barquero de la Cámara de San Pedro, el presidente, y también a José Luis Rivera, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Pero al final no hubo la tal reapertura. Entiendo que a mediodía, luego de ese comunicado, se va a hablar de una reapertura. Bienvenido, don Rafael. Muchas gracias, Raúl. Un placer saludarlo y un gusto saludar a Jesús aquí a la distancia. Sí, yo creo que es importante avanzar en este tema de la reactivación económica, que es urgente y necesaria. Esto sonará como un cliché, pero realmente es verdadero, de que salvar empleos también es salvar vidas. Es necesario que las empresas, sobre todo las de menor calado, las micro, pequeñas y medianas empresas, puedan tomar una forma de reactivarse operativamente después de casi más de 130 días en las cuales prácticamente han estado paralizadas. Sí, nos tenemos que cuidar todos. Es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos. Pero también el gobierno tiene la responsabilidad de tener todos los insumos necesarios en los hospitales, darle a los médicos los uniformes de protección, de bioseguridad, para que los médicos estén protegidos, porque eso de estar enfrentando el COVID no es cosa poca para enfermeras, médicos, todos los que están al frente de esta pandemia tratando de salvar vidas. Ayudar a los pequeños, a los micro, pequeños, medianos y hasta la gran empresa es una responsabilidad del gobierno. Eso no se puede desconocer. Voy a ir desarrollando con mis invitados esto. Y también hablar del alivio fiscal que puede haber. Me decía un amigo, está cobrando la tasa vehicular en este momento, ¿cómo pagamos? Pero también aquellos que están robando, que dejen de robar. Que se pongan la mano en la conciencia que este país es pobre, que dejen de estar haciendo movidas con la venta de medicamentos, insumos y todo lo que tenga que ver contra el coronavirus, tratando de aprovecharse del Estado de Honduras. Ojalá los entes fiscalizadores, la ATIC, la Fiscalía, todo el Ministerio Público, todo aquel que lo haya en eso, que lo metan preso, porque no pueden seguir robando tampoco. Vamos a hablar también de la historia de los hospitales. Todavía hoy, en este país, no han podido sacar los 2 hospitales. Cuando estamos en una emergencia, ¿por qué somos tan lentos? Yo entiendo que hay un trámite aduanero, pero ya que hasta el presidente, poneme ese tweet, tiene que poner un tweet para decir, casi por favor, digo ahí, saquen esos hospitales. Hoy, lunes 27, no han salido los tales dos hospitales. Y el viernes hubo cuestionamientos que venían cosas vencidas de 2 hospitales. Tenés el tweet del presidente. Imagínense cómo estamos. Que este país, el presidente dice, se han cumplido 15 días desde que los primeros 2 hospitales móviles llegaron a Puerto Cortés. Y es necesario que su instalación no demore más. Está desesperado el hombre. Los pacientes necesitan esas camas y equipos funcionando para ser atendidos. Pero me pregunto yo, presidente, llame a cada quien, al de la aduana, pónganse de acuerdo con el fiscal general del Estado, porque urge que ya saquen. Es demasiado lentitud, inoperancia o no sé qué pasa. Está bien que lo revisen,
Y si no vienen completos, demanden al que nos estafó. Y faltan los otros 5. Pero estos 2 al menos vean cómo los echan a andar. Don Jesús, ¿cómo analiza esto? La maquila tiene miles de empleados, genera una gran cantidad de empleos y también tienen compromisos internacionales. ¿Cómo está la maquila? ¿Cómo ve la situación? ¿Cómo sería la protección si hoy permiten que ustedes vuelvan a operar? Por favor. Raúl, buenos días de nuevo. Mira, para poner un poquito en contexto a los que nos están escuchando, y sé que Rafael me va a apoyar muchísimo en esto, queremos hacer un pequeño resumen de lo que está pasando en nuestro país. La situación actual es que el Producto Interno Bruto está tocando el menos 10%. El menos 10% a la fecha. ¿Qué quiere decir eso? Para solo información del pueblo hondureño, en las crisis más extremas, por ejemplo el huracán Mitch o las crisis del 2009, el Producto Interno Bruto sufrió más o menos 2,5 puntos, entre 2.2 y 2,5. O sea que ahorita estamos hablando de un impacto 4 veces un Mitch o una crisis política. Solo para hablar en contexto de la gravedad de la situación a la que estamos entrando. Este 10% negativo, lógicamente, que significa pérdida de empleo, retroceso en todo lo que es materia de la salida de la pobreza y todo lo que conlleva de problemas para el país, porque no le va a poder hacer frente a sus necesidades de educación, de salud, de infraestructura, honrar sus deudas, etcétera. Es un caos en realidad. La expectativa que tenemos que tener los hondureños es, bueno, como al final del año, en vez de terminar en un menos 10%, los economistas optimistas hablan de terminar en un menos 5%. ¿Y qué quiere decir terminar un menos 5%? Que tenemos que empezar a trabajar ya. Tenemos que empezar a trabajar ahorita en agosto, tenemos que trabajar full en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. O sea que cada mes de esos necesitamos crecer la economía con respecto al año anterior. Y es factible hacerlo, porque como ha estado todo parado, hay suficiente liquidez en el sistema, las remesas no han caído, se proyecta que van a caer 5% al final del año. O sea que esa actividad económica sí se puede manejar y sí se pueden recuperar estos 5 puntos. Recuperar estos 5 puntos debe de ser una meta como la meta mínima que nosotros los hondureños debemos de manejar para que ni Dios lo quiera, la economía no caiga un 10%. Caiga un 5%, que es terrible caer un 5%, pero lógicamente que da muchísimo menos impacto de caer en una cifra del 10%. Nosotros tenemos que trabajar juntos con el gobierno en medidas que vayan acorde a resolver la situación del país. Tenemos que trabajar en un nuevo planteamiento fiscal para que haya una verificación de cómo se van a manejar las tributaciones en términos generales en este año, porque las empresas no han podido operar normalmente. No podemos manejar las mismas condiciones de cobro de activo neto, impuestos sobre la renta y todos los demás impuestos como lo hemos venido manejando en años anteriores, porque la situación es completamente diferente. Tenemos que hacer un replanteamiento de eso. Ya la ministra Tábora nos informó en la mesa multisectorial que Finanzas está trabajando en un replanteamiento del presupuesto general de la República, lo cual es correcto. ¿Por qué? Porque no podemos estar ejecutando un presupuesto del que se aprobó en el 2019 con condiciones de proyecciones que no tenían incluidas
el tema de la pandemia. O sea que sí se tiene que definitivamente replantear el presupuesto. Y algo que para mí es lo más esencial en todo esto, nosotros tenemos, los hondureños, las autoridades, los líderes empresariales, tenemos que mandar un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza a aquel pequeño taller, aquella pequeña cafetería, aquella pequeña zapatería, aquel pequeño negocio, de que se están abordando los temas que más les hace que ellos no puedan salir adelante. Ese mensaje de esperanza lo tenemos que dar, lo tenemos que articular, y no solo puede ser una promesa, tiene que estar basado en planteamientos que ellos están esperando escuchar. Porque si ellos pierden la esperanza, la decisión va a decir, miren, para aquí no hay de otra, como me han dicho a mí varios, me dicen, mire, yo estoy recogiendo a mi familia y me voy para Estados Unidos o me voy para España, y entonces están viendo que la solución para ellos es salir volados del país y no volver a replantear su negocio y volver a hacerlo crecer. Yo creo que ese mensaje de esperanza es importante. ¿Y cuáles son las condiciones que tenemos ahorita de oportunidades? Porque no solo podemos abordar todo lo negativo. Cuando abordamos todo lo negativo, entonces la gente dice, ¿y cómo va a haber esperanza después de todo lo que usted me acaba de decir? Pues sí hay esperanza. Porque si tú miras la relación de Estados Unidos con China y las tensiones que se han creado, no son tensiones menores. O sea, son tensiones que han llegado al grado de cerrar consulados en ambos países. O sea que ya la administración Trump, del presidente Trump, ha dicho de que no quiere hacer negocios con China, que no quiere depender, por ejemplo, de los productos de protección personal médicos de China. Y China es el que suministra el 90% de ellos, el 90% de ellos. Y no digamos otros productos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos ya varios meses trabajando con las multilaterales sobre cómo tomar provecho de esto. También con los Estados Unidos. Recientemente se anunció un proyecto de América Crece que va a financiar $1,000 millones a Honduras, solo a Honduras. Entonces también hay buenas noticias o oportunidades que va a traer esta pandemia, principalmente en la consolidación con los Estados Unidos para suministros de los diferentes insumos que ellos necesitan, y eso se va a reflejar en nuestro país en inversión y en generación de empleo. Sí, dígame algo. El peor escenario es que la caída del 10%. ¿En qué debe ayudar el gobierno para evitar esto? Y también caer 5 es terrible para un país como nosotros. ¿Cómo puede ayudar el gobierno, don Jesús? Bueno, primero, el gobierno no produce nada. Estamos claros en eso. Aquí el que tiene que hacerle frente a reversar que ese 10% no se dé y que se dé un 5% de caída es la producción en nuestro país. Y esa la hacemos los emprendedores, pequeños, medianos y grandes. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que aperturar el mercado. Lógicamente que se tiene que aperturar de forma responsable. Ya se han invertido. Ayer estábamos sacando en el COEP. El COEP recapituló todas las donaciones que hemos hecho a la empresa privada. Llevamos 354 millones de lempiras en donaciones de todo lo que son los equipos, implementos para los triajes a nivel nacional. Ya ustedes están viendo cómo hay 7 triajes en Tegucigalpa, 4 triajes aquí en San Pedro Sula, y en la costa norte hay otros triajes. Entonces, nosotros lo que necesitamos es una apertura responsable. Ahora ya ese congestionamiento de personas que iban a los hospitales está mejorando gracias a los triajes, gracias al abordaje temprano de detectar la enfermedad y dar el medicamento.
Eso está dando resultados. Hace 2 días yo tuve una conferencia con una gente en Colombia y estábamos intercambiando números. Tú hablaste de Estados Unidos y el problema que está enfrentando. Mira, como yo he dicho en medios de comunicación, no quiero que me malinterpreten porque una muerte es demasiado, pero sí hay que hacerle referencia a las cifras. En Estados Unidos, las muertes a este momento son 42 personas por cada 100,000 habitantes. 42 personas por cada 100,000 habitantes. En Colombia es 18 personas por cada 100,000 habitantes. Y en Honduras estamos en 11 personas por cada 100,000 habitantes. De nuevo, una persona es mucho, pero en el contexto general, Honduras, y gracias aquí a un reconocimiento de los médicos hondureños, han hecho un abordaje adecuado de una pandemia que no se conocía, y entonces no estamos en una calamidad. Y ahora que tenemos los triajes, nosotros ya tenemos que entrarle a la producción. Ya estamos listos para entrarle a la producción, recuperar todas esas pequeñas, micro y pequeñas empresas. ¿Qué es lo que tiene que hacer paralelamente el gobierno? Flexibilizar su posición en los temas fiscales. Y ahí Rafael los puede enumerar de una forma más detallada y más elocuente. Tiene que hacerlo. Ese ingreso que no va a tener el Estado en ese momento, por esta flexibilización que estamos hablando, la tiene que financiar con las multilaterales a largo plazo, porque el impacto es tan grande que tampoco el Estado puede hacerle frente a solo flexibilizar las medidas fiscales y no tener el recurso para atender la emergencia y todas las otras necesidades del gobierno. Entonces, lo que tenemos que trabajar es en un plan articulado. Primero, en una flexibilización de las medidas fiscales del gobierno, en un replanteamiento del presupuesto general de la República, en un plan agresivo de impulsar la generación de empleo a través de la ayuda principalmente a la micro y pequeña empresa, la apertura de nuevos mercados, principalmente en Estados Unidos, para productos biomédicos, productos de protección personal, de la salud y otros productos que se van a desplazar de Asia hacia acá. Ya se están empezando a hablar de los financiamientos para lograr este objetivo, y esto nos va a ayudar a que la pandemia sí nos ha traído tragedia al principio, pero debemos de salir como un país mucho más fortalecido al final de todo este proceso. Sí, don Rafael, ¿qué aspectos deben ser prioridad en la reapertura económica? Y como decía Jesús Canaguati, este tema de los impuestos que agobia tanto a la gente sobre lo que se debe pagar al gobierno, aunque han hablado las autoridades del gobierno que la recaudación ha caído. Don Rafael. Gracias, Raúl. Mire, yo creo que lo principal para esta reactivación económica en estos momentos es respetar los protocolos de bioseguridad. Y ese tema, la primera instancia, la contribución que todos podemos hacer es comenzar porque nosotros mismos lo respetemos. Que respetemos el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, todo eso que yo lo enfocaría en un concepto que se llama disciplina social. ¿Para qué? Para que podamos proteger en primera instancia a nuestra familia y también podamos hacer una reactivación económica gradual, ordenada, que es urgente, necesaria, indispensable para que continúen existiendo las empresas y por consiguiente los empleos, y que el aumento que hemos tenido de los niveles de pobreza y de pobreza extrema en el país se puedan detener de alguna manera. El otro tema que usted mencionaba de las medidas tributarias, el oxígeno para las empresas es la liquidez.
es la fortaleza que pueden tener de capital, de recursos para tratar de reactivar la economía de sus empresas, las actividades de las mismas. En la enorme mayoría de las empresas, sobre todo las formales, porque aquí tenemos que mencionar que aproximadamente un 65-70% del parque empresarial en Honduras está compuesto por la informalidad, que su característica principal es que no contribuye con sus ingresos a la generación de impuestos. Entonces, lo que necesitamos es a estas empresas de todo tamaño, desde la grande hasta la micro, darle liquidez para que puedan intentar, reitero, tratar de volver a reactivar estas empresas y que no se pierdan más empleos de los que ya se han perdido. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos pagar impuestos como bajo el esquema que estábamos anteriormente. La economía, la situación mundial ha cambiado y también debe de cambiar esto. No podemos adelantar impuestos estos años, no podemos pagar las mismas tasas de interés, puesto que tampoco habrán las utilidades o excedentes del año 2019 y años anteriores. En este momento, la enorme mayoría de las empresas ya se olvidan de los resultados y solo se están fijando en el flujo de caja, en los recursos que tienen para tratar de reactivar las empresas. Tenemos que hacer una reforma integral. El Estado debe de asumir algunas actitudes, a mi juicio, que deben de ser propuestas a la sociedad, como por ejemplo, le reitero, no se pueden pagar impuestos estos años adelantados. Esto me refiero específicamente a los pagos a cuenta. El impuesto al activo neto, imagínese usted que lo paga una empresa que tiene muy pocas utilidades o que perdió dinero el año anterior y que no tiene recursos este año para pagarlo, y seguramente en el año 2021 tampoco los tendrá para pagar impuestos. Y pagar impuestos es drenar la liquidez para temas operativos y de producción, para comprar la madera que necesita un carpintero, para comprar y pagar en la renta de un pequeño taller mecánico o comprar mercadería para suplir un comercio. Yo creo que es importante tomar esa medida de que los impuestos, un pacto fiscal debe de hacerse urgentemente en este país. Aparte de eso, los escasos recursos que vamos a tener, que serán financiados por el sector privado a través de sus impuestos y por las colaboraciones que nos puedan dar los países amigos, deben de ser eficiente y eficazmente administrados. ¿Qué significa eso? Un presupuesto general de la República absolutamente diferente de lo que hemos tenido hasta ahora. En la época de pandemia también tenemos que pensar afuera de la caja, y el gobierno tiene que saber, y estoy seguro que están seguros de que lo están poniendo en práctica en estos momentos, de que deben de reformular su presupuesto general de la República, ya no solo para el año 2020, sino para el año 2021 también. Esa disminución en el crecimiento ya se nota en la recaudación de impuestos. 30% aproximadamente menos de recaudación es una cantidad grandísima de recursos que no le ingresarán al Estado y que no habrá manera de que ingresen ya durante este año. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que las empresas puedan reactivarse y volver a generar empleo y generar riqueza, y de esa manera se generan los tributos para que el gobierno pueda, o el Estado pueda soportar sobre todo dos temas que en estos momentos son fundamentales para nosotros: salud y educación. Don Jesús, sobre este tema de impuestos y lo que está especificando don Rafael, ¿cuáles son sus comentarios? Sí, mira, las cifras las trajeron los personeros de finanzas, la misma ministra Rocío. La recaudación ha caído en un 29%, y eso es que comienzan los efectos negativos a las empresas, o sea que la proyección es que pueden seguir cayendo aún más.
el impuesto sobre ventas, que es uno de los principales impuestos que se agencia el gobierno para hacerle frente a las necesidades que tiene el país. También no hay movimiento de comercio, entonces no se genera impuestos sobre venta. El tráfico de vehículos, que es otro de los impuestos fuertes, se ha reducido porque ahorita el transporte público está parado. O sea que es una situación bien difícil, por eso lo que apunta Rafael, de que hay que replantear el presupuesto general de la República del 2020 y 2021, porque ningún país en el mundo va a ser un milagro de salir de esta crisis en meses. Les va a tomar años. Y es un muy buen comentario el que plantea Rafael, que no solo tiene que abordarse el presupuesto del 2020, reformularse o replantearse, sino que también el del 2021 y orientar todos los recursos hacia la atención primaria, que es estas dos áreas que menciona Rafael, que es la educación y que es la salud. Ya a nosotros, los empresarios, nos toca dinamizar la economía. Y para eso el Estado lo que tiene que ser es un facilitador que quite todas las trabas que impiden que un negocio se pueda llevar a cabo, que quiten toda la tramitología engorrosa que hay para abrir un negocio o para operar un negocio. Entiendo yo que hay muchas iniciativas ahorita de gobierno electrónico que las agilicen al máximo. Los países que están aprovechando esta crisis están basando una de sus fortalezas en todo lo que es digitalización, y nosotros tenemos que hacerlo, no solo para agilizar empresas, sino que también tenemos que empezar a ver de qué manera la digitalización nos ayuda a expandir más la educación a nivel nacional. O sea que todo esto tienen que ser consideraciones que vayan en un plan integral. El plan no solo puede llevar un elemento de, bueno, voy a replantear mis impuestos o voy a replantear el presupuesto general de la República. No, eso no es suficiente. Tengo que crear las condiciones para generar confianza en la población, de invertir, de rescatar sus empresas, de abrir nuevas empresas para poder sacar adelante la economía del país y la economía de las personas. No hay préstamo que pueda venir a nuestro país o ayuda externa que nos va a sacar de este problema financiero. Lo que vamos a sacar al país de esta situación lamentable somos los mismos hondureños y principalmente los emprendedores. Y cuando hablo de emprendedores son pequeños, medianos y grandes, y acordémonos, y vuelvo a hacer énfasis, el 70% de la economía la mueven pequeños emprendedores, y a esos son los que más tenemos que ayudar. Dos cosas. ¿Cómo ayudarle a esos pequeños emprendedores? Y segundo, usted que tiene una gran empresa y que han invertido, ¿cómo va a haber confianza de alguien de invertir en un país como está Honduras? Porque es la realidad aquí, desgraciadamente es nuestra realidad. La situación de la pandemia, más los problemas del país. ¿Cómo se hace, don Jesús? ¿Cómo visualiza usted que alguien estaría interesado en invertir en el país? Sí, la pandemia ha hecho florecer muchas cosas negativas que hay en el país. Y más bien yo me imagino que si alguien hace una encuesta ahorita de cómo se siente el hondureño en términos generales, pues vamos a salir con cifras de poco optimismo, muy poco optimismo. Entonces tenemos que revertir eso. Y tú preguntas, ¿qué debe de hacer la gran empresa? Bueno, la gran empresa debe de establecer apoyo a la cadena de suministros
en todo sentido de la palabra. Tenemos que asegurarnos de darle oportunidades a aquellos micros y pequeños empresarios, el que te da servicio de transporte, el que te da servicio de comida, el que te ayuda a reparar piezas de maquinaria, aquel que te hace un taller y te hace todos los trabajos de carpinterías. O sea que toda esa cadena de suministro la tenemos que fortalecer. En la parte de digitalización tenemos que ayudarle al pequeño emprendedor del agro para que pueda mover sus productos de una forma más eficiente, para que no quede la rentabilidad en un coyote por no tener acceso a un mercado o a cómo movilizar su producción. Necesitamos asegurarnos de que la gran empresa le ayude a la pequeña empresa a integrarse en esa cadena de suministros para tener oportunidad. Y ahí se necesita financiamiento, y el financiamiento no solo tiene que venir del Estado, puede venir de la misma empresa. Muchas empresas, te puedo hablar en el área de comida, financian las producciones agrícolas para que los que producen todos los alimentos tengan opción a hacerle frente a sus necesidades de comprar fertilizante o todos los otros costos que tengan de insumos. Nosotros lo que tenemos que hacer es reactivar la economía. Al reactivar la economía se van a requerir bienes, y esos bienes la economía automáticamente se va a ir replanteando para empezar con un crecimiento importante. Si nosotros miramos enero y febrero de este año, del 2020, fueron meses que se creció, Rafael me tiene que ayudar en esto, pero arriba del 3%. En enero y febrero crecimos y creo que hasta en marzo tuvimos un crecimiento. La caída la empezamos a tener de marzo, abril, mayo, junio. O sea que empezamos el año creciendo y después fue la caída abismal porque lógicamente se cerró al 100% la economía. Y esto es lo que arroja de que aunque tuvimos crecimiento en enero y febrero, tenemos una caída de la economía del 10%. Por eso, si abrimos ahorita de inmediato, que eso esperamos los empresarios y la sociedad en general y los emprendedores principalmente, la economía desde ya tenemos chance a mitigar el impacto que estamos viviendo hoy. No resolverlo porque es mentira. El que te prometa de que vamos a salir con un crecimiento cero está mintiendo porque no es viable. No es viable porque estuvimos cerrados 4 meses y medio, 5 meses. Pero sí podemos mitigar ese impacto reactivando la economía de forma agresiva para que los últimos meses del año nos ayuden a recuperar al máximo esta caída que hemos experimentado a la fecha. Sí, antes que don Rafael me hable de ese crecimiento que se había tenido en enero y febrero, también dígame qué le dicen los empresarios, los miembros de la Cámara acá en Tegucigalpa, qué salida ven. Mire, es una situación caótica. Efectivamente, los primeros 2 meses fueron relativamente buenos en comparación al año 2019, comparándolos mes con mes. En marzo ya a mediados de marzo ya estábamos completamente cerrados. A partir del 16 de marzo se empezó a ver una caída y pocos avisorábamos que este encierro y este confinamiento podía ser más allá de 2 o 3 meses máximo. Yo recuerdo cuando algunos empresarios me decían, puchica, hasta en la primera quincena de mayo vamos a poder abrir. Llegamos ya casi a agosto y no hemos podido aperturar. La situación, las comunicaciones que tenemos con los afiliados de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa es que su situación en este momento es casi catastrófica para al menos la mitad de ellos. Muchos han suspendido sus colaboradores, algunos ya han cerrado operaciones o están en proceso de venta de activos para poder financiar y tratar de volver a comenzar sus negocios.
Yo le voy a dar una cifra dura que es muy impactante y va en consonancia con los porcentajes de disminución de recaudaciones y de disminución del índice mensual de actividad económica. Y es que en el registro mercantil de Francisco Morazán, al mes de junio, la creación de empresas con relación al año 2019 se redujo en un 50%, la mitad, que son empresas que no se han constituido, que no se han formalizado y que probablemente durante este tiempo, cuando se reabra la economía, que yo espero que sea a la brevedad posible, probablemente hoy, mañana, pasado mañana, más tardar, las empresas puedan tener la opción, reitero, de reactivarse. Y aquí hay algo muy importante. Don Jesús lo mencionó muy claramente. La gran empresa es el motor, es la locomotora que jala toda la economía y por lo tanto también hay que ayudarle. Hay que ayudarle desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista financiero, estableciendo condiciones para que pueda acceder a créditos con buenas condiciones, valga la redundancia, para que pueda ayudarle a la mediana y pequeña y microempresa a tratar de que le suministre los productos y servicios que necesita. Hay que apoyar a ese amigo emprendedor comprándole, adquiriéndole sus servicios de manera tal que pueda tratar de reactivar su economía. Pero para eso necesitamos ayuda, reitero, y ayuda no solo en materia tributaria, también en materia fiscal y en materia regulatoria. Hay que ayudarle a los bancos también para que le puedan ayudar a las empresas flexibilizando las normas de la Comisión Nacional de Bancas y Seguros. Necesitamos que sea mucho más fácil constituir una empresa y mucho más fácil pagar impuestos. No solo es de que en estos momentos difieran el pago de los impuestos, sino es deseable una reducción de tasas para que las empresas puedan tener dinero y reactivar sus operaciones, sino también que sea más fácil pagar impuestos. En Honduras es complicadísimo pagar impuestos. Según el Doing Business, el ranking del Banco Mundial, nos tardamos casi 252 horas en tratar de pagar impuestos anualmente, una tasa altísima y reitero, con tasas muy altas. Entonces necesitamos no solo eso, que estos temas de gobierno digital, de facilitación de las actividades gubernamentales sean no solo en la reducción de tasas y no solo tampoco en los temas tributarios, sino también en la obtención de permisos y en la obtención de otras actividades que el gobierno tiene que autorizar. Sacar un permiso de operación ahora en una municipalidad debe de hacerse desde su casa. También si queremos procurar una sanidad en la comunidad, tenemos que hacer que haya un poco de menos movimiento y eso lo podemos hacer a través del gobierno electrónico. Yo les quiero poner un ejemplo. El viernes hablábamos con autoridades de la asociación bancaria y ellos estaban muy contentos con la cantidad de transacciones electrónicas que se dan ahora en comparación a los años anteriores, la disminución de la utilización del cheque, y esto hace que las instituciones financieras tengan menos afluencia, pero que también tengan el suficiente movimiento de efectivo comercial para que la gente pueda realizar sus transacciones desde sus hogares o desde sus empresas. ¿A qué que no nos debe de llevar esto? A que debemos de facilitar la actividad empresarial de manera tal que podamos tener más tiempo y más recursos para las actividades productivas que son necesarias e indispensables y menos para hacer trámites burocráticos o trámites gubernamentales que los podríamos hacer desde nuestro hogar. Necesitamos apoyar a todas las empresas, Raúl, de todos los tamaños y de todos los rubros. Los pagos a cuenta, voy a ser insistente en este tema, no se pueden realizar este año porque no tenemos la liquidez y porque son pagos anticipados que se hacen en base a la rentabilidad que se tuvo el año anterior, que este año va a ser sustancialmente menor. Así como el Estado
hay disminución en sus ingresos, también la tenemos dentro del sector privado, de manera tal que no tendremos los recursos necesarios. Y entre más se dilate la reactivación económica, la situación va a ser peor. Más puestos de trabajo estarán en riesgo y más empresas tendrán la probabilidad de cerrar. Y solo las empresas, don Jesús lo dijo al inicio, el Estado no produce nada. El empleo, la riqueza, los impuestos lo produce el sector privado y las personas que pagamos impuestos. Sí, permítame, solo voy a hacer una pausa comercial, unos mensajes de importancia y sigo platicando con el empresario Jesús Canahuati y también con don Rafael Medina, que es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa. ¿Cómo van a ser las maquilas? Ya una primera fase, pero tuvo que cerrarse. ¿Qué piensan? ¿Cómo debe hacerse esta reapertura? Se espera que hoy al mediodía se oficialice ya. Y también cómo van a hacer las empresas aquí en Tegucigalpa. Cortés, Francisco Morazán, donde están San Pedro Sula y Tegucigalpa, son los principales focos de contaminación que hay en el país, cuando ya se reportan 1.098 muertos en Honduras producto del coronavirus. Aquí en las notas que tengo de producción, ¿qué elecciones nos dejó la primera reapertura y que se tuvo que cerrar? Si a partir de hoy al mediodía autoriza el gobierno una reapertura controlada, vaya el caso de las maquilas, que son miles de personas allá en Choloma, donde hay maquilas. Aquí en Tegucigalpa recuerdo que se hicieron unas mascarillas y en plena pandemia estaba la gente trabajando. Don Jesús, ¿cómo va a ser esto donde hay una buena cantidad de personas que tienen que ir a laborar caso específico de las maquilas? ¿Cómo se va a manejar? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta. Aquí la industria de manufactura, las camaroneras, las fábricas de puro, las fábricas que producen prendas de vestir, todas se han tenido que reinventar. Y, por ejemplo, el espacio físico, donde antes laboraban 100 personas, ahora solo pueden laborar 70 personas por el distanciamiento. Adicionalmente, se ha implementado un protocolo muy estricto del uso de mascarillas permanente. En las cafeterías se han hecho divisiones con acrílicos, porque ahí te tienes que, lógicamente, que quitar la mascarilla para tomar tus medicamentos y entonces se han hecho esas divisiones con acrílico. En los autobuses se ha incorporado una nueva medida que, adicional de la mascarilla y el uso del gel, se tiene lo que es la careta acrílica, que esta te protege aún más, ya que tú vas a andar 2 personas por asiento en un autobús que tiene capacidad de 60 personas. O sea que la verificación de temperatura permanente, el lavado de manos, la educación, no solo para la persona cuando está en el puesto de trabajo, sino que para cuando se va a su casa, cuando interactúa con sus vecinos, es importante. Nosotros estamos con campañas permanentes de educación, incluso algunas de las campañas las vamos a hacer extensivas a nivel nacional, porque empezamos el programa y tú lo dijiste, que la salud particularmente depende de cómo yo me manejo en lo personal. Las autoridades tienen que hacer lo propio, las empresas tienen que hacer lo propio, pero al final del día, cada uno de nosotros nos tenemos que saber cuidar y cuidar a nuestros seres queridos y a la gente que está alrededor. Entonces, es una nueva cultura de trabajo. Yo siempre pongo el ejemplo de Vietnam. Vietnam es vecino de China, donde empezó la pandemia. Y Vietnam tiene 90 millones de personas, 10 veces más que Honduras. Y solo tuvieron 400 casos de COVID-19 y 0 muertes. Y no cerraron su economía. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una cultura de disciplina, de que si allá en Vietnam dicen, mire, tiene que lavarse las manos, no se toque los ojos, póngase la mascarilla,
use gel, guarde la distancia. Eso allá lo atienden. Y el reflejo es que no tienen contaminación. Ustedes se pueden meter en internet y hacer un Google ahí y van a ver lo sorprendente de Vietnam y Taiwán, que son países disciplinados. Nosotros hemos mejorado en la disciplina, pero todavía no tenemos una disciplina al nivel de estos países y tenemos que seguir forzando la educación para que vaya orientada a que la gente sea disciplinada. No de recibir órdenes, sino que sea disciplinada, que escuche las recomendaciones de las autoridades y que sepa que esas recomendaciones van orientadas a mejorarse en la parte personal. Yo estimo que para finales de agosto, hemos hecho una medición que podemos estar ya un 70% en la industria de la maquila. Nosotros tenemos 164,000 personas. Sí consideramos que podemos estar en un 70%. Para el mes de septiembre podemos estar en un 80% y ya para noviembre queremos estar arriba del 90% y hacer un plan agresivo de recuperación para el 2021. Tenemos 3 meses de estar trabajando en un plan que vamos a anunciar en los próximos 30, 45 días, que va a ser un plan agresivo donde vamos a hacer una propuesta de inversión. Y este plan lo estamos haciendo el sector privado solamente, donde vamos a hacer un planteamiento de cómo proponemos captar todas esas oportunidades que he venido repitiendo yo sobre la manufactura que se va a desplazar de China hacia este hemisferio, y donde Honduras tiene que jugar con pelota adelantada para tomar el mayor porcentaje de estas oportunidades. Quiero aprovechar ahí lo que está hablando. El transporte interurbano, urbano, está parado. Vuelve a explicarnos cómo va a ser la maquila para transportar su gente en los buses, porque ese es otro tema importante en el país y para que el pueblo que van a los trabajos, la mayoría no tiene carro. La gente que tiene carro en Honduras es gente que tiene un privilegio. ¿Cómo va a manejar la maquila transportar su gente? Si me es más específico. Te explico el procedimiento y esto es importante y se va a replicar en el transporte público, ¿okay? Y ya se está replicando en los mototaxis y en los taxis. El procedimiento es sanitizar el autobús antes de la corrida, durante la corrida y al final de la corrida. Eso número 1. Y para esto tiene que haber un monitor, una persona encargada, aparte del motorista, que dé fe de que esto se está haciendo. Adicionalmente, cuando el autobús llega a su destino, cuando sale y llega a su destino, la temperatura se le mide al conductor, al monitor y a todos los que están moviéndose en ese transporte. A la entrada del autobús se le tiene que dar gel para que se lave las manos y tiene que asegurarse la persona, el pasajero, que tiene bien puesta su mascarilla. No puede entrar al autobús si no tiene su mascarilla. Si el autobús va a estar en una carga del 100%, quiere decir, en un autobús amarillo, que vamos a tener 60 personas, tiene que también traer su careta de acrílico para poder sentarse 2 personas por asiento. Al principio nosotros solo estábamos sentando 1 persona por asiento, manejábamos 30 personas por autobús, pero eso es totalmente inviable. Entonces se habló con las autoridades, ya salió un protocolo autorizado para que cuando las personas tengan su mascarilla y tengan su careta acrílica, entonces pueda ir 2 personas por asiento para maximizar
el cupo del autobús, que son 60 o 66, dependiendo del autobús. Esto mismo está planteándose en el transporte público, en el transporte de los mototaxis. No sé si ustedes han visto unas divisiones, no sé si son acrílicas o qué material utilizan, pero sí para que solo puedan ir 2 personas en la parte de atrás del mototaxi. Igual se está planteando algo para el transporte de taxis, y todo esto es una nueva forma de manejarnos, porque mira, es mentira que la vacuna va a venir en diciembre. No es que quiero ser negativo, pero digamos que puede salir en diciembre, pero de aquí que se empiece a distribuir, que empiece a aplicarse en nuestra población y tenga efecto, pues ya se nos va a ir la mitad del 2021. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que aprender a manejarnos con este virus. Y ya hay países que lo están haciendo, lo siguen haciendo bien. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en la educación, en las medidas de precaución, de prevención, y manejarnos con el virus, porque si no, no nos va a matar el virus, nos va a matar los efectos del virus de estar encerrados y no producir y crear más pobreza. Don Rafael, la misma interrogante, ¿cómo se va a hacer si hoy a mediodía ya se abre la primera fase? ¿Cómo se va a transportar la gente aquí en Tegucigalpa? Y repetimos, cada uno tenemos que lavarnos las manos, ponernos la mascarilla, si estás, hay que guardar la distancia, pero el transporte, ¿cómo lo visualizan ustedes? Pero en estos momentos, Raúl, la mayoría de las empresas están haciendo un esfuerzo muy importante para tratar de proporcionar el transporte a los colaboradores que pudiesen llegar en este momento a trabajar. Recordemos que no está autorizado el transporte público en estos momentos, y mucha gente lo que está haciendo es en un carro de un amigo comparten el transporte, o la empresa contrata directamente los transportes en el caso de las empresas grandes, medianas, para que puedan asistir. Existe una enorme disponibilidad de los trabajadores, de los colaboradores de las empresas para tratar de llegar a sus trabajos. Yo conozco gente de que incluso camina algunas distancias importantes, pero lo primordial para ellos es trabajar. Entonces se levantan temprano, hacen el traslado, muchos de ellos a pie o en bicicleta, o han comprado alguna motocicleta para que puedan llegar. Deben de tomar las medidas de seguridad del caso, como las que mencionaba Jesús en su alocución anterior, pero creo que es importante establecer que dentro del trabajo, en los centros de trabajo, son zonas seguras en las cuales se toman en cuenta las medidas de bioseguridad y que deben de replicarse en el trayecto desde su casa y hasta su casa y dentro de su hogar, de manera tal que si un trabajador ya está asistiendo, y ojalá lo pueda hacer a partir de mañana, a su sitio de labores, su esposa o sus hijos también tengan el cuidado necesario para que no sean contaminados. Aquí voy a ser nuevamente insistente en el tema de la disciplina social que mencionaba Jesús en países como Vietnam. Mucho depende de nosotros también. Nosotros tenemos que cuidarnos. Recordemos que en la reactivación anterior, 5 mercados en el Distrito Central fueron cerrados por no tomar en consideración las medidas de bioseguridad, ni por los comerciantes que estaban allí, ni por los visitantes. Y por lo tanto, nosotros como consumidores también tenemos que exigirle a todas las empresas de que tomen la medida de bioseguridad si me quieren atender a mí, y la empresa también exigirle a las personas que asisten ahí, al consumidor, de que tome las mismas medidas. Si usted como consumidor ve que un negocio no está tomando las medidas de bioseguridad necesarias, no entre. Y si el negocio
ve que un consumidor va a entrar sin su mascarilla, si no se deja tomar la temperatura o la limpieza de sus manos con el gel antibacterial, tampoco lo deje entrar. Lo primordial es nuestra salud y de esa manera crearemos una cultura de disciplina social que es necesario mantener. Mucho del éxito de esta reactivación económica dependerá de nosotros mismos. Nosotros tenemos que cuidarnos y como bien dice Jesús, probablemente la vacuna pueda venir dentro de 6 meses, 7 meses, 8 meses, no lo sabemos aún. Tenemos que aprender a convivir con ello y de manera tal que podamos hacer lo más seguro posible las reactivaciones económicas que tanto necesitamos en Honduras, cuidando lo primordial que es la salud y la vida de los hondureños. Díganme algo ambos. Europa, los mismos Estados Unidos dieron un paso similar al que hoy vamos a volver a dar. Ya nos pasó a nosotros una vez, pero tuvieron que detenerse, dar marcha atrás en ese proceso de reapertura. ¿Cómo la visualizan? Como decimos aquí en Honduras, ¿cómo la ven venir esta segunda reapertura? Otra cosa, la gente dice si va a ser un dígito o van a ser 2 dígitos. Primero, don Jesús. Bueno, mira, si va a ser un dígito, 2 dígitos, no quiero anticiparme. Yo creo que ya en la mesa multisectorial hemos hablado mucho sobre esto, de que tenemos que hacer una apertura donde damos espacio a más bien prolongar las horas para que no haya aglomeración cuando alguien va a un supermercado, cuando alguien va a una farmacia o va a un banco o va a cualquier establecimiento. En Guatemala acaban de ampliar el horario de 4 de la mañana a 9 de la noche. De 4 de la mañana a 9 de la noche. O sea que la aglomeración hay que evitarla. Y cuando tomamos medidas. Jesús, y todos los días de la semana en Guatemala, de 4 de la mañana a 9 de la noche, todos los días. Bueno, yo creo que tú también has visto que esta pandemia nos ha hecho trabajar 7 días a la semana, todos. Sí. Yo antes no trabajaba los domingos y ahora me reclama mi esposa porque estamos clavados en el Zoom el domingo. Es correcto. Y en una pandemia, en guerra, hay que hacerle frente a la guerra. Y ahorita estamos en una guerra contra una enfermedad que nos quiere matar. Entonces, las aperturas prolongadas son inteligentes. Turnar a la gente en las empresas para que no haya toda la gente a la misma vez en las empresas también es inteligente. Entonces, todo esto lo tenemos que lograr hacer. Ahora, sin criticar a los Estados Unidos, vemos que en Europa se abrió y tú miras, la curva ha ido hacia abajo, que han tenido que hacer ajustes. Sí lo han tenido que hacer, pero han sido ajustes, Raúl. No han sido retrocesos, han sido ajustes. En Estados Unidos está el debate que Estados Unidos y México, está el debate que si la mascarilla funciona o no funciona, y mira las cifras de México y mira las cifras de Estados Unidos. O sea, por el hecho de andar debatiendo de que si la mascarilla funciona o no funciona. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que tener el cuidado de entender qué han hecho los países que han logrado convivir con el bicho y reducir el impacto. Y hay que hacer lo mismo. ¿Para qué vamos a inventar el agua caliente si ya está inventada? Esos países son disciplinados en la limpieza de manos, en no llevarse las manos a los ojos, a la nariz, a la boca, incluso a los oídos, a tener el tapabocas permanentemente cuando está con alguien alrededor, y en todos los otros recomendaciones de bioseguridad. Si hacemos eso, si logramos transmitir esta educación, o sea, vamos a poder convivir con el virus. Otra cosa que tenemos que aprender de esto,
es que también nosotros tenemos otras afectaciones de otras enfermedades como el sarampión, como el dengue, como las paperas, y todo este manejo de higiene personal y también de higiene sobre nuestro ambiente nos tiene que ayudar también a aprender a manejarnos con otro tipo de enfermedades que nos afectan también a la salud de los hondureños. Nosotros tenemos que aprender de toda esta experiencia, porque si no aprendemos y retrocedemos vamos a estar mal. Y algo que yo tengo una aspiración muy personal, que es más, estamos trabajando con un equipo en estas dos áreas, es que esta experiencia nos ayude en tener un sistema de salud mucho más robusto. Tenemos que asegurarnos de tener un sistema de salud más robusto donde el seguro social, la seguridad social se expanda. No puede ser de que solo el 10% de la población de Honduras tenga cobertura de seguridad social. Eso no se puede permitir. Se tiene que ampliar la cobertura social a nivel nacional y espero que esta emergencia nos haga a replantear todo el sistema de salud. Y el segundo es con esta obligatoriedad de utilizar todo lo que es la tecnología, nos ayude para digitalizar y extender la educación a nivel nacional, con escuelas extendidas. Es más, Colombia, por ejemplo, está metiendo un piloto de 2 millones de niños ya para el próximo año de escuelas extendidas. Esto nos tiene que ayudar a nosotros a plantearlo también en nuestro país y extenderlo, para que en vez de que los niños ahorita no estén recibiendo clases, lo puedan hacer con la tecnología. Estas dos experiencias, estas dos logros deben de salir de esta calamidad, de esta pandemia, y tiene que ser el objetivo de todos los hondureños. Don Rafael. Mire, seguramente habrán ajustes en la manera de manejar la pandemia en cuanto al tema de confinamiento. Una de las medidas que siempre que lo han hecho en otros países es de alargar las jornadas laborales, que no todo el mundo entre a trabajar a las 8 de la mañana y salga a las 5 de la tarde, sino que hayan horarios diferenciados, incluso por actividad. En Bogotá, por ejemplo, las constructoras comienzan a trabajar a las 11 de la mañana, 10 de la mañana y terminan de trabajar 7, 8 de la noche, ya cuando el sector comercio, servicio, los empleados de los bancos, por ejemplo, ya han salido y todos estos tienen un horario diferenciado. ¿Qué sucede cuando hay un brote nuevamente del coronavirus, del COVID-19? Lo que hacen es que hacen confinamientos más pequeños en un barrio y ni siquiera en un barrio completo, sino en cuadras para que se puedan hacer cercos epidemiológicos eficientes y efectivos, de manera tal que se pueda contener la propagación del virus en una zona muy pequeña. Seguramente van a haber ajustes, pero tenemos que hacerlo lo más pequeños posible, pero lo más eficientes posible. Y esta es una manera de lograrlo. Otra vez, mucho es el tema personal que nosotros podamos tener para nuestro cuidado. Si nosotros nos cuidamos en nuestros trabajos, en nuestras familias, también podremos hacer que estas reactivaciones sean prolongadas, constantes, permanentes y que si van a haber ajustes sean los menores posibles. En los países donde se abrió la economía de un solo, muy temprano o a los pocos días volvieron al confinamiento. Por eso aquí, y esto yo debo de reconocerlo, en primera instancia se hizo de manera porcentual, de que solo el 10% en las ciudades donde hay mayor densidad de población y mayor incidencia de la COVID-19. Luego se iba cada 2 semanas rompiendo el ciclo de contagio del coronavirus, se podía ir avanzando. Yo creo que lo podemos hacer de una manera gradual, paulatina, con los cuidados necesarios y tratando de establecer
horarios de trabajo más extendidos, con más días, para que se pueda evitar las aglomeraciones que al final del día son los que hacen que el virus se propague de una manera exponencial. Eso también le dará un espacio a la salud pública y privada de tener disponibilidad de camas o de espacio, valga la redundancia, dentro de los hospitales para atender esto. Y la instalación de triajes, continuar con instalación de triajes para que se pueda hacer la detección temprana del virus y pueda, en la medida de las posibilidades de cada quien, que sean tratados dentro de sus hogares de forma ambulatoria o en domicilio, para que no saturemos los hospitales como sucedió hace un mes. Los reportes que nosotros tenemos, al igual que Jesús en San Pedro Sula, es que en el Seguro Social, por ejemplo, ha disminuido la tasa de ocupación de camas, pero eso es por la instalación de los diversos triajes que se han puesto en Tegucigalpa para que se haga esta detección temprana. ¿Que hay que poner más triajes? Sí. ¿Que hay que acercar los triajes a los centros donde hay mayor incidencia de contagios? Hay que hacerlo. Aunque sean triajes comunitarios, sencillos, pero que la gente pueda acudir y salir con su medicamento para que pueda atenderse dentro de su domicilio. Son medidas sencillas que se pueden hacer, que estamos dispuestos a apoyarlas desde el sector privado, como lo hemos hecho ya. Jesús mencionaba más de 300 millones de lempiras que han puesto las organizaciones y empresas importantes, empresas fuertes de Honduras, y a eso súmele el gasto y la inversión que tuvo que hacer un pequeño empresario para dotar de todo el equipo de protección personal a sus colaboradores para que pueda tener un regreso seguro hacia sus trabajos. Es importante tomar todas estas medidas, extender los horarios, ampliar las actividades, los días que se puede salir para evitar, en la medida de las posibilidades, las aglomeraciones, que son el mayor peligro para que pueda haber un rebrote o una incidencia mayor de contagiarse por coronavirus. Me dice el ingeniero Arturo Vides: Raúl, quisiera que hicieras público mi inquietud ante los panelistas. Soy un microempresario de la construcción y agroindustrial, con una pequeña planta de concentrados. El problema que tengo actualmente es el siguiente. En el área de la construcción estaba realizando un pequeño proyecto habitacional y por la situación actual, las líneas de crédito bancario que habían sido aprobadas se cancelaron. En la planta de concentrados tengo una mayor oportunidad de producir, pero existe el problema que el productor del campo no puede comprar al contado porque no ha logrado vender su producto porque la gente no tiene dinero para comprar. Esto es una cadena que nos va a llevar a la pandemia del hambre y la delincuencia. Por otro lado, los bancos están haciendo arreglo de pago, pero las deudas han aumentado considerablemente por los intereses que no se han pagado. Esta situación está ahogando a la pequeña y mediana empresa. Quisiera que tus dos distinguidos invitados me respondieran cuáles son sus comentarios. Don Jesús. Bueno, nosotros hemos escuchado de las autoridades del gobierno sobre el agrocrédito 8.7, que es un crédito con un respaldo de parte del gobierno, con garantías de parte del gobierno, que yo entiendo que llega a un respaldo hasta el 90% para la banca. O sea que la banca no debería de tener ninguna, ninguna oposición a ofrecer este crédito a esos pequeños y medianos productores. Así que entiendo yo que hay disponibilidad de estos créditos hasta 10 millones de lempiras, si no me equivoco, por transacción, y habría que ver cuáles son los problemas puntuales por no poder accesar estos créditos. Y de nuevo, muchas veces se hacen planteamientos de nuestras autoridades, suenan muy bien, pero la operatividad es a donde existe el problema. Entonces habría que revisar, ahí están las cámaras de comercio, están las instituciones que
que lideran las diferentes actividades económicas que deben de hacerle frente al reclamo de por qué, si hay disposición de estas líneas, no se están pudiendo hacer efectivas para todas estas personas que la requieren. Don Raúl, si me permite hacer un comentario a la pregunta del ingeniero Vives, a quien le mando un abrazo. Voy a empezar por el tema de la agroindustria, del concentrado al que él se dedica. Dentro de su pregunta también va la solución, porque él menciona que en el campo la gente no tiene recursos para poder comprar y agenciarse del dinero. Eso se llama empleo. Y para generar empleo necesitan autorizarnos que vayamos a trabajar, repito, gradual y paulatinamente a nuestros centros de trabajo. Necesitamos darle movimiento a la economía y eso solo se hace generando empleo, generando consumo, que la gente tenga un par de lempiras, dinero en su bolsa para poder comprar y empezar a mover la economía de nuestro país. Eso es fundamental para nosotros. Y en el otro tema yo creo que hay que acercarse a los bancos. Ahorita los bancos, de acuerdo a la normativa, no cobraron intereses durante 3 meses, lo extendieron el tiempo aún más, y esos intereses usted puede refinanciarlos de manera tal de que le puedan extender el plazo para que se pueda tener una cuota menor o inclusive la misma cuota que tenía antes de la pandemia, para que tenga otra vez liquidez para poder hacer frente a las actividades comerciales de su empresa. Será un camino doloroso, pero yo una recomendación que sí hago al ingeniero y a cualquier empresario: acérquese a su banco. Los bancos están con la disponibilidad, deberían de estar con la disponibilidad de ayudarnos todos. El interés de un banco no es quedarse con una propiedad, ni con un vehículo, ni con una máquina. El interés del banco es que exista un repago de los créditos que se le han dado a un acreedor, para que pueda pagarlo y recuperar la plata para pagar los intereses a sus ahorrantes. Este es un tema muy importante, porque la crisis que se nos viene en estos momentos, o que ya está, tiene un alto componente financiero, y reitero, vamos a necesitar del apoyo de todas las instituciones financieras, llámese bancos, cooperativas o PDFs, pero, y lo mencioné al inicio del programa, también necesitamos que la CNBS flexibilice la normativa para que los bancos puedan ayudar a los prestatarios que se vean en problemas en estos momentos. Me dice el empresario Francisco Barrientos, ellos van a contestar después de la pausa, pero voy a leer la pregunta. Sé que es difícil, pero esto ya es así, una realidad, una nueva forma de vida, una economía diferente. Necesitamos nuevos gobernantes adecuados, una nueva forma de gobernar. ¿Cuál será? Es imposible saberlo, hay que comenzar de cero e implementar con nuevos actores políticos, empresariales, trabajadores, profesionales. Nuevas formas en todas las áreas, reconstruir sobre las mismas bases no nos llevará a ningún lado, porque no implementamos una nueva forma de tributar en la que todos tributemos equitativamente, no seguir con los impuestos selectivos, sino que generales. Reabrir la economía no debería ser el término, sino que crear una nueva economía. Hay que ser pioneros y ya no nos quejemos, busquemos el cambio. ¿Alguna opinión de lo que dijo el televidente, don Jesús? En realidad, para que el país tome una ruta diferente, tiene razón el que acaba de hablar, de que no podemos seguir haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener un poco más de lo que tenemos actualmente, que en realidad no es lo que queremos para un futuro para el país. No queremos los grados de pobreza, no queremos los grados de retraso que tiene nuestra economía, en nuestra población. Sí, tenemos que reinventarnos todos. Los planteamientos que se deben de hacer tienen que ser planteamientos que vayan
a ser más equitativos, porque no puede ser de que haya 2 o 3 sectores de la economía que vayan muy bien y el resto de los sectores que solo vayan sobreviviendo. Esto es una calamidad que existe en el mundo de la globalización, ¿verdad? Que los pequeños emprendedores tienen mucho más dificultad de poder tener éxito porque las condiciones de mercado hacen de que el grande se vuelva más grande y el chiquito tenga más dificultades. Por eso es que tenemos que pensar afuera de la caja, por eso es que tenemos que aprender a usar la tecnología, porque la tecnología nos abre una serie de oportunidades. Por ejemplo, si ustedes miran Amazon y Alibaba, es una tecnología que al pequeño emprendedor le permite meterse en una plataforma donde puede vender sus productos de una forma muy eficiente, igual que lo hace la gran empresa. O sea que sí, estoy de acuerdo, tenemos que empezar a pensar o a trabajar en esquemas completamente distintos, que aprovechemos la cercanía que tenemos con los Estados Unidos para abrir nuevos mercados, que usemos la tecnología para mejorar la forma de cómo operar y cómo comercializar nuestros productos. Y tenemos que apostarle de una forma muchísimo más agresiva a la educación, no solo a la educación primaria y universitaria, sino que a la capacitación en tecnología y en todo lo que son los aspectos de capacitación técnica para poder aprovechar todas estas ventajas que hemos visto que se van a abrir por lo que nos va a traer de oportunidades la pandemia. Rafael. Mire, efectivamente yo creo que a raíz de todo esto que ha sucedido tenemos que pensar diferente, tenemos que hacer cosas diferentes y procurar establecer bases para que la economía de Honduras sea más eficiente, para que aumente la productividad de las empresas hondureñas, de los trabajadores hondureños. Eso se hace con educación, con tecnología, con seguridad. Uno de los peores temas o de los mayores temores que puede tener un empresario es la incertidumbre de qué sucederá en el futuro. Y ahorita las condiciones que tenemos son de alta incertidumbre. No sabemos qué mercado vamos a ir a enfrentarnos cuando ya se reactive la economía. No estamos claros todavía de cuál es la cantidad real de personas que van a perder sus empleos o de empresas que van a desaparecer, y que podríamos crear una incertidumbre desde el punto de vista político sería nefasto para la inversión y para la estabilidad de los negocios tanto extranjera como nacional en Honduras. En este momento lo que más necesitamos son reglas claras, estabilidad de que en un futuro sabemos qué es lo que va a suceder y estas son las reglas y no las vamos a estar cambiando en el transcurso del corto tiempo. La estabilidad que nosotros tenemos es de que dentro de 1 año y medio más o menos tendremos un evento político importante, la elección de un nuevo gobierno, la elección del gerente que guiará a Honduras durante los siguientes 4 años a partir del 2022 creo que es, y tenemos que escoger a los mejores hondureños para que dirijan esta empresa, la más importante que tenemos y de la cual todos somos accionistas, que se llama Honduras. Necesitamos certeza. Necesitamos reglas claras y firmes, de manera tal que en esas elecciones en las cuales en Honduras se gana por un voto, y ese voto debe de ser confiable tanto para el que ganó como para el que perdió y para las personas que vamos a ejercer el sufragio ese día. Reitero, la incertidumbre es lo peor que le puede suceder en estos momentos a un inversionista, y si a eso le añadimos incertidumbre política, será un cóctel de muy mal sabor para toda la sociedad en general en Honduras. Bien, vamos al cierre. Aquí un empresario amigo de ustedes, le voy a hacer caso, es buen amigo. Aquí me dice que les hago una pregunta. Esa la voy a hacer al final.
ustedes, bueno, Jesús ha estado más en las mesas y don Rafael, ambos han estado en las mesas. Al aperturar hoy, ¿qué le dicen a la gente? ¿Qué le explican a la gente y también a sus compañeros empresarios, a los miembros de la Cámara? ¿Qué se debe hacer? Y la conciencia también que debemos de tener todos. Primero eso, de ahí le quiero consultarles, vamos a elecciones. Ya mañana tengo a los dos designados de Mauricio Oliva que van a hablar de cómo van a hacer la campaña y es algo que tampoco podemos dejar de un lado. Viene año político, año de elecciones primarias y generales en el 2021. Y eso, ¿cómo afecta o cómo beneficia? También cómo lo están viendo ustedes los empresarios. Y la última pregunta me dice aquí un empresario, amigo de ustedes. Oíme, Raúl, preguntarle tanto a Chuy como a Rafael Medina que sí es cierto que están trabajando para la campaña de Pedro Barquero para candidato a la presidencia y si el sector privado lo va a apoyar en San Pedro Sula. Primero la reapertura, Jesús y Rafael, y luego el tema político. Adelante, por favor. Bueno, la mesa multisectorial está conformada por las dos iglesias. Está la iglesia evangélica, la iglesia católica, están las cooperativas, están las municipalidades, están los epidemiólogos, está la academia, está el gobierno, está la empresa privada de los diferentes sectores. O sea que es una mesa que en realidad tiene una muy buena representación. Y eso quiero que se dé a conocer porque no es un grupito que está reunido, que está llegado al gobierno. Es más, yo sí puedo hablar de forma respetuosa que las reuniones son extensas, son largas y son duras, porque las posiciones que llevan diferentes sectores pues son duras en términos de el manejo de la pandemia, el manejo de las divisiones. Así que yo creo que la mesa debe de servir para otros temas, no solo para la pandemia, sino que para resolver varios de los temas que han apuntado algunas de las personas que han hecho preguntas. ¿Cuál es el principal objetivo adicional de abrir la economía? Es asegurarnos de que haya suficientes triajes. Y no solo los que se han mencionado, los que se están anunciando, que son los triajes grandes, sino que los triajes comunitarios. Tenemos que ir a buscar a la persona que está afectada, aislarla, medicarla y decirle cómo atender su familia para frenar la extensión del virus. Tenemos que seguir invirtiendo en campañas muy elocuentes para seguir educando a nuestra población. Incluso ya se están terminando algunas campañas para hacer concientización. Y un tercer elemento que es muy importante es asegurarnos que nuestros médicos, que son los héroes de esta crisis, estén protegidos, que haya todo el material de protección para ellos, los medicamentos, los insumos que ellos requieren para poder hacerle frente a esta pandemia. Ese es el compromiso de la mesa. Y ahí me quedo en el compromiso de la mesa y con mucho gusto yo hago un comentario al final sobre el tema político. Bien, gracias. Ahí esperamos. Eso sí le prometí al amigo de ustedes que no iba a decir el nombre, al menos al aire. Don Rafael. Bueno, mire, el objetivo de reactivar... Me dijo, veo a Rafael con cara de asustado y Chuy ya me puso inquieto. Ya son rumores que siempre hemos escuchado desde hace mucho tiempo. Mire, la reactivación económica es salvar empleos, salvar empresas,
es lograr que la gente asista a sus puestos de trabajo para que pueda llevar el sustento hacia sus casas. Para hacer esto hay que hacer muchas cosas. Lo primero es la disciplina social que debemos de tener todos nosotros en nuestro comportamiento y en nuestras costumbres de higiene que deben de ser permanentes a partir de este momento. Mejorarlas muchísimo. Es importante que tengamos la capacidad para implementar los diversos protocolos de bioseguridad que se han establecido para que estos centros de trabajo, estos establecimientos comerciales sean seguros. Entre las cámaras de comercio y diversas organizaciones se han capacitado a más de 500,000 de personas en cuanto a la implementación y uso de estos protocolos de bioseguridad. Se ha hecho una enorme inversión por parte de las asociaciones empresariales, de las gremiales, y no solo empresariales, también de educación, del colegio médico, de otras instituciones, para establecer estos protocolos de seguridad para que sirvan y los utilicemos todos. Eso es lo más importante que nosotros debemos de procurar y en lo cual nos debemos de concentrar en este momento. Hasta ahorita, y no sé si contestamos la otra pregunta o como ustedes gusten. Bueno, quiero agradecerle y contésteme la parte política ahí. ¿Qué tan cierto es eso de don Pedro Barquero? Bueno, en primera instancia habrá que preguntarle a Pedro si él tiene algunas aspiraciones políticas, ¿verdad? Las gremiales empresariales son organizaciones de servicio público, para eso deben de ser utilizadas. Si Pedro tiene alguna aspiración, yo me imagino que dará un paso al costado de su puesto como presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés y como colega mío en la misma organización. Todos tenemos derecho a aspirar a lo que creamos y a lo que podamos servir en Honduras. Reitero, al menos dentro de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, que es por la organización que yo puedo hablar, lo que queremos y estamos concentrados en este momento es para tratar de hacer esta reactivación económica lo más estable posible para que haya la menor cantidad de pérdida de empresas y por consiguiente de empleo. Y si Pedro se decide, pues le deseo la mejor de la suerte. ¿Apoyar? ¿Perdón? ¿Lo va a apoyar? El voto siempre es secreto, don Raúl. Tiene razón. Gracias, don Rafael. Don Jesús, ¿cómo ve el panorama político? Que no lo podemos desvincular de los problemas nacionales, porque también el que quiera ser presidente de Honduras, primero debe tener una gran capacidad, un gran equipo de trabajo, porque va a encontrar un país con grandes problemas. ¿Cómo vamos a cerrar este 2020 y qué esperar para el 2021, don Jesús, inicialmente? Y en la parte política, eso de las elecciones y si la empresa privada va a apoyar o no a Pedro Barquero, que se le menciona que podría buscar la presidencia del país, el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Raúl, mira, el tema político es tal vez uno de los más importantes que tenemos que discutir como ciudadanos. Yo te platiqué que nosotros vamos a impulsar un plan de reactivación económica del sector privado, que es una propuesta donde queremos invertir en realidad en nuestro país para crear inversión y generación de empleo. Pero la atracción de inversiones a otros países y a otros empresarios nacionales y extranjeros va a depender de el clima político que prevalezca en nuestro país. Considero de que ninguna institución gremial empresarial debe de mezclar los principios de empresa con la política. Y como bien dice Rafael, si alguien en cualquier institución, cámaras o asociaciones del sector privado tiene algún tipo de aspiración, debe de hacerse a un lado, porque la directriz que tenemos todos los empresarios es en trabajar, en crear condiciones para que los políticos no interfieran en el desarrollo
de la generación de empleo, que sean facilitadores, que sí sean vigilantes y que la recaudación de impuestos la hagan de una forma responsable, competitiva y transparente. Eso es lo que nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades. Pero en ningún momento ningún gremio empresarial debe mezclar la visión de generar inversión y empleo con el tema de política. Y sí nos tiene preocupados el tema político. Espero que los actores políticos se pongan de acuerdo en las reformas electorales, que vayamos a una elección transparente interna en el mes de noviembre y que en el 2021 tengamos una elección general donde la población, y este es un mensaje para los jóvenes, miren a los ojos a los candidatos, escuchen sus propuestas y antes de tomar una determinación, no solo escuchen sus propuestas, sino que miren su trayectoria. Porque si alguien no tiene una trayectoria correcta, si alguien no ha demostrado en su vida, ya sea empresarial o política o de cualquier ámbito, que ha hecho las cosas responsablemente y que las ha hecho con el afán de contribuir y no de afectar y dañar, entonces vamos a seguir en lo mismo en el tema político. Los jóvenes tienen que salir a votar y tienen que votar por aquellas personas que tengan un planteamiento de avanzada y que tengan un historial de transparencia en todo lo que han desarrollado en su vida. Algo más se me quedaba. ¿Y los hospitales? ¿Qué piensa de esto? Oh, increíble. Bueno, puse el tweet que ayer el presidente les dije que se apuren a sacar los hospitales. ¿Qué piensa de esto? Y de lo que se habla de corrupción, que hay gente que se está aprovechando. Como empresario, ¿qué piensa y qué ha podido dialogar con? Yo sé que usted tiene contacto por el empresariado con las esferas gubernamentales. ¿Qué piensa de eso? Bueno, Raúl, tenemos contacto y no tenemos contacto porque nosotros, la empresa privada, no Jesús Canahuati, la empresa privada ha estado preguntando de estos hospitales por 3-4 meses y en realidad, y hay un Dios viéndonos, nosotros estábamos asustados y los hospitales venían con contenedores vacíos o llenos. Hasta el momento de que la población se dio cuenta, en ese momento nos dimos cuenta el sector privado, y cuando te hablo del sector privado es el COER, la Asociación de Maquilas, las cámaras de comercio. Te digo sinceramente que me dio una alegría ver que los hospitales pues venían con sus equipos. La semana anterior pues tristeza de que algunos de esos equipos son usados y en realidad yo, como lo he exteriorizado, un manejo muy malo, pésimo. ¿Quién se va a ocurrir mandar la plata adelantada sin ninguna garantía antes de recibir el producto? Esto no es usual ni en la empresa privada, ni mucho menos debe de ser usual en el gobierno. Entonces, esto lo hemos criticado, privado. Disculpe ahí. Bueno, ¿y usted que negocia mensualmente por años? Yo recuerdo, tuve la oportunidad de conocer a su padre y viajar un par de veces con él, al igual que a Mario, su hermano. Ustedes con empresarios que hacen transacciones internacionales, óyame, pero si hasta el vende naranjas, que le va a comprar al productor, le dije, ya, ¿cómo está eso? Y ve la cosa y paga. Y como van a pagar 1.200 millones y no salen con eso. Es inaudito. O sea, con todo respeto, quien hizo eso o es muy tonto o en algo andaba. Eso no puede justificarse por nadie. Por nadie. No creo que haya alguien que tenga el valor. Bueno, sí, aparte de la persona que estuvo al frente, que sí tuvo el valor de decir que hizo las cosas bien y que la volvería a hacer igual. Pero no creo que alguien debería de tener el valor de
aceptar que eso se haga de esa forma. Creo que es lamentable, pero yo quiero mandar un mensaje a aquellos, a los que somos críticos de los temas. Miren, participemos, involucrémonos. Esa mesa multisectorial es una mesa donde ahí están todos estos gremios que yo apunté. Si nosotros estamos en una mesa multisectorial y escuchamos de las decisiones que se están tomando por nuestros gobernantes, te aseguro, Raúl, que no va a haber espacios para cometer errores como los que tú estás mencionando. Entonces, muchas veces somos críticos de afuera, somos críticos en tweet, pero no accionamos para evitar que estos temas lamentables se lleven a cabo. No accionamos para asegurarnos de que todas las decisiones vayan orientadas correctamente a atender las necesidades de la población. Entonces, ahí sí creo que tenemos que hacernos una autocrítica todos, que tenemos que ser más beligerantes y más participativos. En denunciar está bien, pero también en ser parte de ese esfuerzo de exigirle a nuestras autoridades que hagan lo propio, para que no vuelvan a suceder situaciones como las que vivimos con estos hospitales móviles. Muchas gracias, Jesús, por haber aceptado su comparecencia esta mañana en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Gracias, Raúl. Buen día, el empresario Jesús Canahuati del sector maquilador, hablando de diferentes temas de la vida nacional y en especial de la reapertura que se espera para este mediodía, que se anuncie de parte de la mesa sectorial encabezada por el gobierno de la República y quienes conforman esta mesa. Lamentablemente ahora les informo del campo internacional que Latinoamérica es la región del mundo más afectada por el coronavirus. Los casos de coronavirus en América Latina superaron por primera vez el total de contagiados en América del Norte. Así lo mostró un conteo oficial en medio de un recrudecimiento de la enfermedad en Brasil, México, Colombia y Argentina en los últimos días. De acuerdo al conteo realizado en base a los datos entregados por los gobiernos de cada país, América Latina suma 4.327.160 casos, frente a los 4.308.495 contagios de Estados Unidos y Canadá. De esta forma, la región pasó a ser la más afectada en el mundo por la enfermedad. En las últimas 24 horas, América Latina tuvo 83.605 nuevos casos frente a 66.124 en Estados Unidos y Canadá. El alza en América Latina se debe principalmente a un mayor número de contagios en Brasil, México, Perú, Colombia y Argentina, y en un menor grado en Chile. Además, de acuerdo al conteo, Latinoamérica representa un 26.83% de los casos a nivel mundial, frente a un 26.72% de los países de América del Norte. Estados Unidos sigue siendo el país con mayor número de contagiados y fallecidos en el mundo. En los últimos días, Colombia y Argentina han visto un fuerte aumento de los casos en su territorio y actualmente se encuentran en los puestos 15 y 20 entre los países más afectados respectivamente. La pandemia de coronavirus sigue creciendo en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud reportó un aumento récord de nuevos casos de coronavirus a nivel global, con un total de 284.196 infecciones en 24 horas. Para 11 Noticias, Raúl Valladares. Vamos claro, ¿va? Latinoamérica es la región del mundo más afectada por el coronavirus. Se abren los mercados. Víctor Valladares, aquí en Tegucigalpa. Así es, licenciado, tal como usted lo indica, ya pues a partir de mañana los mercados de Comayagüela empiezan a operar tal como lo han determinado este día las autoridades de gobierno junto a representantes de estos mercados. Ellos pues ya han hecho inspecciones, han hecho análisis y han pues aceptado los protocolos de bioseguridad que les han expuesto los directivos de estos mercados para que de inmediato ellos retomen sus operaciones. Han dicho las autoridades que esto es importantísimo tomando en cuenta las alzas que se han dado en productos fundamentales de canasta básica y que ya con esto pues ellos empiecen
haber una nivelación. Don Máximo, a ver si nos habla ya sobre, pues a partir de mañana se empieza a trabajar. Bueno, estamos muy contentos por la visita de la designada del ministro Guevara, de los comisionados de la policía, del regidor Juan Carlos García, del abogado Nadine Fuentes. Hoy hemos tenido esta importantísima reunión con el propósito de la reapertura inteligente de Mercado San Isidro y Mercado Colón a partir del día de mañana. Muchas gracias, don Máximo, muy amable. Ya lo escuchó usted, licenciado, pues a partir de mañana de una forma ordenada empiezan a retomarse las actividades en estos mercados de Comayagüela. Yo regreso con usted, licenciado, el set principal de la entrevista. Bien, ya escucharon. Los mercados, reapertura, hay que cuidarse. Vamos con Shirley Martínez, reporte del coronavirus en San Pedro en las últimas horas. Shirley. Buenos días, licenciado y televidentes del foro La Entrevista. En efecto, damos a conocer lamentablemente 8 decesos en su totalidad en los diferentes centros hospitalarios de San Pedro Sula. Es así que el Hospital Mario Catarino Rivas se registraron 3 muertes, 3 también en el Leonardo Martínez y 2 en el Seguro Social, dando el total de 8 fallecidos. Y también, pues rápidamente damos a conocer que ya están los equipos para instalar los primeros 10 contenedores desde el puerto. Importante mencionar que en total son 38 contenedores, de los cuales van a ser instalados esta tarde 10. Y el resto, pues dentro de 2 días serían otros 10 hasta cumplir ya los 38 contenedores en el predio aledaño al Hospital Mario Catarino Rivas. Ya los ingenieros y pues los agentes de la Policía Militar ya están custodiando el mismo y se espera que en horas de la tarde ya estén instalados en su totalidad aquí en este predio. De momento esto es lo que le podemos informar. Vamos con usted al set principal. Buen día. Bueno, esa es la realidad que vivimos en el país. Vamos, Fernando Arteaga, ahora. Gracias, licenciado Raúl Valladares, y a los televidentes del foro La Entrevista. Esta mañana me encuentro aquí en el Hospital Escuela. Juliet Chavarría, portavoz del principal centro de asistencia médica. ¿Cuántas muertes se reportan por este lugar? Muy buenos días, Fernando, a todos en el estudio, al igual que a los televidentes. Lamentablemente continuamos reportando cifras de fallecimientos, personas que están perdiendo pues la batalla contra el COVID-19 en este centro hospitalario. Son 7 los que reportamos en las últimas 24 horas y es importante que la población acude de manera oportuna a los diferentes centros de triaje para tener una asistencia médica inmediata y así poder evitar pues estar reportando fallecimientos. También tenemos una ocupación de 100 pacientes que están en las diferentes salas de atención a pacientes COVID y 5 altas médicas que se han otorgado a pacientes pues que ya han superado esa enfermedad. ¿El fin de semana cuántas muertes? Estamos hablando, lamentablemente, son 13 los fallecimientos, 5 que se dieron el día viernes, 1 el día sábado y 7 que estamos reportando en las últimas horas del día domingo. Gracias a Juliet Chavarría, portavoz del Hospital Escuela. También, licenciado, déjeme decirle que además de estas 7 muertes que se reportan aquí en el Hospital Escuela, se reportan 4 en el Instituto Hondureño de Seguridad Social en el barrio La Granja, pero en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Hospital del Tórax, afortunadamente no se reportan muertes, tampoco en el Hospital San Felipe, esto aquí en la capital de la República. De momento es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Bien, gracias, Fernando. A cuidarnos todos al iniciar esta nueva semana. Recuerden, a mediodía la conferencia de prensa sobre la reapertura. Ya anunciamos la reapertura en los mercados. Cuídense, cuidémonos, que Dios proteja Honduras. Los dejo en sintonía de una muy buena programación de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buena semana.